partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos oyentes de Clave China. El mundo arde en múltiples frentes y América Latina busca su voz propia. Oriente Medio, en tanto, cruzado por una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, mantiene en vilo el planeta. Bombardeos, amenazas de escalada y llamados a un alto al fuego muestran que la paz sigue siendo esquiva en una región estratégica para la energía global. Paralelamente, conflictos activos son más de 50 guerras que se desarrollan hoy en el mundo. Ucrania, Sudán, Myanmar, Yemen y el Sahel africano son escenarios de violencia que generan millones de desplazados y una crisis humanitaria sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en Bogotá, en Colombia, la CELAC, sí, en nuestra región, tuvo lugar la cumbre que reafirmó a América Latina y el Caribe como zona de paz. Defendió a Cuba y Haití y propuso que un latinoamericano ocupe la Secretaría General de la ONU. Sin embargo, la baja asistencia de presidentes expuso la fragilidad del bloque y la necesidad de revitalizar la integración. Por su parte, China sigue avanzando en inteligencia artificial. Beijing se autoproclamó líder mundial en inteligencia artificial. Robots, humanoides, aplicaciones domésticas y militares, y un plan quinquenal que coloca la tecnología en el centro de su poder. Un desafío directo a Estados Unidos y un mensaje claro. La multipolaridad también se juega en los algoritmos. Aquí, en Argentina, país desde el cual se emite para el mundo Clave China, tuvimos un 24 de marzo, sí, a 50 años del golpe de 1976. Plaza de Mayo y las principales ciudades se colmaron de gente. Consignas históricas, memoria, verdad y justicia. Nunca más. Y el reclamo, que digan dónde están. La sociedad reafirma de esta manera su compromiso con la memoria, mientras persisten tensiones políticas sobre el castigo a los culpables. En resumen, guerras que estremecen, bloques regionales que buscan unidad, potencias que disputan la inteligencia artificial y un pueblo argentino que no olvida. Así comienza nuestra jornada informativa.新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令到大眾都開
卷快樂。訴求，全部責任一個要追究，種種的理由，獎賞的缺口，越妙人越拍手。誰在意他專不專心？工作只想知他揮不揮霍，闊太嗨啲一不小心，背後已不難同學。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令到大眾都開卷快樂。記者、編輯、攝影先生，精密報告在四周。酒店角落齊地超廣角的鏡頭拍下各種酒與醜，難過愉快潮水病態，某個某家裏逗留，20個食腦的高手，揭露各樣角色錯漏，致力要大眾睇通睇透。他專不專心工作？他今年揮不揮霍？他演不演出主角？每樣也是眾人娛樂。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令各位天天開卷快樂。明謝你尖酸抵死的觸覺，封面小姐的風波，抽絲剝繭的追索，製造低消費娛樂。花邊新聞的搞作，絕對不會太正確。要是你肯花錢當作有點消遣，切勿以太高深尺度量度。China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático. En la voz, como siempre, de nuestro colega Enrique Gon, del Grupo de Medios de China. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en clave de noticias. Les saluda Enrique Gon desde La Habana de Cuba. El presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación a la 10ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se inauguró el pasado sábado en Bogotá, capital de Colombia. En el mensaje, Xi dijo que desde su establecimiento, la CELAC se ha comprometido a promover la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en la región de América Latina y Caribe, inyectando un nuevo ímpetu a la unidad, la cooperación y el desarrollo común del sur global. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo el 24 de marzo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Sayed Abbas Araghchi. Durante la llamada, Wang afirmó que todas las disputas deben resolverse a través del diálogo y la negociación, no por la fuerza. Asimismo, instó a aprovechar cualquier oportunidad para iniciar negociaciones de paz en Oriente Medio lo antes posible. Por su parte, Araghchi agradeció a China la asistencia humanitaria de emergencia y aseguró que el pueblo iraní está más unido que nunca en su resistencia contra la agresión extranjera y en la defensa de soberanía e independencia. El canciller Wang Yi sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Canadá, Anita Anand, el 26 de marzo a petición de la funcionaria. Durante el intercambio, el canciller chino
Dijo que la comunidad internacional debe alentar a Estados Unidos e Irán a regresar a la mesa de negociaciones y buscar vías efectivas para una solución política. Andal dijo que Canadá está dispuesta a colaborar con China para impulsar un alto a fuego y promover la paz y la estabilidad regionales. El 26 de marzo, el Ministerio de Defensa Nacional de China afirmó que Estados Unidos debería actuar con prudencia en sus declaraciones y acciones respecto a la cuestión de Taiwán. También, por la voz del ministerio, afirmó que la cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China. Esta respuesta se da tras una evaluación realizada en marzo por la comunidad de inteligencia estadounidense, según la cual China prefiere lograr la reunificación sin recurrir a la fuerza, a lo que las autoridades de Taiwán respondieron más tarde, exagerando las supuestas amenazas procedentes de la parte continental. La conferencia anual 2026 del Foro de Boao para Asia inició este jueves una sesión plenaria en Boao, en la provincia meridional china de Hainan. Con duración de 24 a 27 de marzo, la conferencia de este año tiene como lema Modelando un futuro compartido, nuevas dinámicas, nuevas oportunidades y nueva cooperación. Fundado en 2001, el Foro de Boao para Asia es una organización internacional no gubernamental y sin fines de lucro comprometida con promover la integración económica regional y acercar a los países asiáticos a sus objetivos de desarrollo. La municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China, estableció oficialmente el 25 de marzo una relación de ciudades hermanas con Lima, la capital de Perú, lo que significa una nueva adición a su creciente red de socios en América Latina. China ofrecerá este año a investigadores de todo el mundo acceso a 10 de sus principales instalaciones de investigación científica, según se anunció durante la ceremonia de apertura de la conferencia anual del Foro Zhongguancun 2026, celebrada este miércoles 25 de marzo en Beijing. El puerto de libre comercio de Hainan, ubicado en la provincia insular de Hainan, en el sur de China, reportó un aumento en el valor de los bienes con arancel cero comerciados en sus instalaciones, entre los resultados iniciales logrados durante los primeros 100 días de operaciones aduaneras especiales en toda la isla de Hainan, según datos oficiales divulgados este jueves. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en Clave de Noticias. Soy Enrique Con. Hasta la próxima. Clave China. Stop, rewind, rewind, stop, rewind, 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 stop, rewind, play。时针还在原地徘徊，困在时间迷宫的爱。那未来又和过去倒带，说了早晚黑夜就来。谁带我穿越到过去，把现实都忘记，来挽回所有曾经，让我再拥抱你。泛滥的那回忆，将人昏迷，一起走过四季，爱慢慢变清晰。找回那些片段，你付出的爱，我愿去等待。Oh yeah， 每一幕让我不想离开。Let's stop and rewind， 那年的夏天，是坚定更幸福的画面，和你微笑的脸。Stop and play， 这时间的超载。Oh girl， 想你回心转意，犹如我怀里，像梦般甜蜜，让爱继续。加着 Stop, rewind, rewind, stop, rewind, 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 stop, rewind, play。原来的你别对我哭泣，说分手你转身离去，而我的心也没有勇气，伸出手用力抓紧你，全世界像冰冷空气，和我呐喊。
回忆，不相信失去了你，心却还是如意。或许我曾错过某些细节，时间往前一页，骄傲变化的起点。那些爱的碎片，我也想努力去拼凑完全。Oh yeah， 不让爱再选择离别。Let's stop and rewind， 那年的冬天，是坚定更温暖的光线，有你在我身边的般黑夜，这时间的超载。Oh girl， 多想你回心转意，犹如我万里。像梦般甜蜜，让爱继续。带着 rewind， 现在记忆，时间的边走去，你的心，给的感动藏心底。我的世界有你是真够，痕迹不断出现在我左右，你把你的痕迹留在我身边，这让我沉浸在那回忆里无法逃脱。你笑容带着甜蜜和美丽，那时候的回忆是多么的想你，在脑海盘旋好清晰。时间如果可以倒带，那赶快给我穿越过去，不要打破我们停留在这一刻。时间已停摆，走到你我离别的悲哀，心还是被伤害的般黑夜，不管过去未来。Oh girl， 让期待流泪的你，别回过头来，不要再掩埋挽回真爱。Time to rewind， Stop, rewind, rewind, stop, rewind, 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 stop. Y nos vamos a Bogotá, Colombia, a la cumbre de la CELAC. Les comento, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad Tobago, cuyos presidentes no asistieron a la cumbre, dejaron constancia de su discrepancia en la declaración final. La cumbre estuvo marcada por ausencia. Solo asistieron a Bogotá 4 jefes de Estado de los 33 países representados. Y por los augurios pesimistas del presidente brasileño Lula da Silva, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, logró acordar una declaración de consenso. En tanto, el embajador uruguayo Martín Vidal celebró en redes que los coordinadores nacionales del foro llegaran a ese humo blanco tras extensas negociaciones. La declaración de Bogotá, de 35 puntos, emitida por los países, aborda diferentes temas de coyuntura y generó el desprendimiento de varios gobiernos, realmente una vergüenza, en el párrafo referido al bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Una de las novedades es que los países ratificaron que ha llegado el momento de que una persona nacional, como les comenté, de América Latina, asuma la responsabilidad de ocupar el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas, en coherencia con el principio de balance geográfico equitativo y el fortalecimiento de la diversidad en la conducción de la organización. Vamos a compartir con ustedes la intervención del canciller cubano Bruno Rodríguez. Abrirá camino para una creciente y genuina cooperación entre la CELAC y la Unión Africana. Deseo agradecer al presidente Lula da Silva su discurso y liderazgo. Los pueblos de la América Latina y el Caribe y África compartimos una historia común, un pasado de dominación y lucha, y también la misma vocación por la dignidad y la libertad. Nuestras naciones hoy enfrentan desafíos sistémicos enraizados en estructuras de desigualdad creadas y perpetuadas durante siglos. La deuda externa sofocante es herencia directa del colonialismo y de políticas impuestas por instituciones financieras internacionales controladas por Estados Unidos. Las brechas que nos separan de los países industrializados no son naturales, sino resultado de políticas deliberadas de exclusión y dependencia. Presenciamos hoy el retorno de agresivas prácticas imperialistas sin maquillaje alguno o apenas enmascaradas bajo retórica moderna. La doctrina de la paz a través de la fuerza
defendida por Washington es la nueva expresión para la dominación, las intervenciones militares, las amenazas y el uso de la fuerza. Si aunamos esfuerzos ante tamaños desafíos, podremos impedir que potencias que se autoproclaman la encarnación de una civilización única sigan imponiendo sus designios al mundo. Tenemos la responsabilidad de impulsar la construcción de un orden internacional verdaderamente justo, democrático y equitativo, en el que se respete inequívocamente la igualdad soberana de los estados, el derecho internacional, la libre determinación de los pueblos y la cooperación verdadera. En ese empeño, Cuba respalda plenamente el reclamo legítimo de nuestros hermanos africanos y caribeños de reparaciones históricas, demanda que debe ser central en una agenda común de la CELAC y la Unión Africana en foros internacionales. Nuestro país enfrenta desde hace más de 60 años el acto de agresión económica sostenida más prolongado de la historia contemporánea. A este se suma la arbitraria inclusión de Cuba en la lista unilateral de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, las amenazas de agresión militar y la reciente orden ejecutiva que busca imponer un cerco total a nuestros suministros de combustible bajo la premisa de que las privaciones económicas y los consecuentes daños humanos obligarán a nuestro pueblo a renunciar a su soberanía e independencia. Agradecemos profundamente a los gobiernos de África, América Latina y el Caribe que han mantenido y mantienen solidaridad inquebrantable con Cuba frente a esta injusticia y comparten su apoyo en los foros internacionales, en especial a quienes así se han expresado en esta cumbre. A pesar de la escalada agresiva, nuestro país permanece firme en la defensa a ultranza de su soberanía. Nuestras puertas siguen abiertas para colaborar en iniciativas de cooperación sur-sur en las que podamos contribuir. Ninguna campaña de descrédito puede ni podrá borrar el demostrado y significativo impacto de la colaboración de Cuba en países de todas las regiones durante más de 6 décadas, en particular en el ámbito de la salud. Estaremos también dispuestos a un diálogo serio y responsable con el gobierno de Estados Unidos sin injerencia en los asuntos internos ni en los sistemas políticos, económicos y sociales respectivos. Cuenten la América Latina y el Caribe y los países de la Unión Africana con la hermandad, la solidaridad de Cuba. Muchas gracias. Clave China. Y a raíz de lo que les comenté, las discrepancias en torno a rechazar la solidaridad con Cuba frente al bloqueo reforzado que está provocando prácticamente una crisis humanitaria en Cuba, Lula da Silva advirtió a todo el grupo de la CELAC que esta organización regional está atravesando una fase que él denominó muerte clínica por la incapacidad de superar las barreras ideológicas. Y esta fue su intervención. Excelentíssima companheira Iris Xiomara Castro, Excelentíssima presidente da República de Honduras, Xiomara Castro, em nome de quem cumprimento os chefes de Estado e en nombre de quien saluda a los jefes de Estado y de Gobierno, a los ministros de Relaciones Exteriores y demás jefes de las delegaciones de los países miembros de la CELAC. Compañeros y compañeras, América Latina y el Caribe enfrentan hoy uno de los momentos más críticos de su historia. Recorrimos un largo camino para consolidar nuestros ideales de emancipación. Abolimos la esclavitud, superamos las dictaduras militares, pero seguimos conviviendo con la exclusión social, el hambre y la miseria.
Só recentemente Solo recientemente comenzamos a valorar a nuestros pueblos originarios. a ingerência de velhas e novas La injerencia potências de viejas y nuevas foi e é uma potencias soma perene fue y ao longo es desse una sombra constante a lo largo de este Agora, proceso. nossa autonomia Ahora, está novamente nuestra autonomía vuelve a estar en tentativa juego. de restaurar antigas Intentos hegemonias, de restaurar antiguas hegemonías se ciernen a sobre liberdade e a autodeterminação la libertad como y as la primeiras vítimas de mundo autodeterminación son las sem primeras regras víctimas de un completamente mundo sin reglas acordadas Migrantes multilateralmente. são criminalizados, Los deportados migrantes son por condições criminalizados y deportados en Tarifas condiciones arbitrárias que degradantes. desestabilizam a economia Aranceles internacional arbitrarios e elevam os desestabilizan la economía A internacional história y elevan los nos precios. ensina que La guerras historia nos comerciais enseña não que têm las guerras comerciales no Se tienen seguirmos ganadores. separados, a comunidade Si seguimos separados, la comunidad latinoamericana y caribeña corre el riesgo de volver a ser una zona de influencia en una nueva división del mundo entre superpotencias. exige que El deixemos. momento exige que dejemos de lado las É diferencias. preciso resgatar o espírito plural. Es necesario rescatar el espíritu plural y pragmático que nos unió a principios de los años 2000 y que llevó a la creación de la UNASUR y de la propia CELAC. Preparo para responder às Otras regiones se están preparando para responder a las transformações en curso. Acabo de regresar de Asia, donde fui testigo del dinamismo de la ASEAN. La Unión Europea se reorganiza para hacer frente a la crisis de la OTAN y a las crisis mundiales unilaterales. La Unión Africana ha formulado una visión común de desarrollo para las próximas 4 décadas. Es imperativo que América Latina y el Caribe redefinan su lugar en el nuevo orden global que se vislumbra. nossa inserção internacional. Nuestra inserción internacional no debe guiarse solo por intereses defensivos. Programa de ação Necesitamos un programa de acción estructurado en torno a 3 temas que exigen acción colectiva. é a defesa da democracia. El primero es la defensa de la democracia. País pode impor seu sistema Ningún país puede imponer su sistema político a otro. democrático no Brasil. Pero fue en los periodos democráticos cuando Brasil más avanzó en la superación de sus desafíos sociales y económicos. En los últimos años hemos presenciado una erosión de la confianza en la política, lo que abrió espacio para proyectos autoritarios. La desinformación, el odio y el extremismo se diseminan en las plataformas virtuales, tergiversando la libertad de expresión. Los negacionistas desprecian la ciencia y la cultura y atacan incluso a las universidades. Individuos y empresas poderosas que se consideran por encima de la ley atentan contra la soberanía de nuestros países. Es trágico que los intentos de golpe de Estado vuelvan a formar parte de nuestro cotidiano. Nuestros países solo estarán seguros si son capaces de erradicar el hambre, generar bienestar y garantizar oportunidades para todos. En línea con el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CELAC, Brasil lanzó durante su presidencia del G20 la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Invitamos a todos a sumarse a esta iniciativa que comenzará sus labores con proyectos en Haití y la República Dominicana. El segundo tema que exige actuación conjunta es el cambio climático. El último informe del IPCC describe a América Latina y el Caribe como una de las regiones más vulnerables del planeta. Los riesgos de colapso de la selva amazónica y del deshielo de la Antártida son puntos de no retorno que ponen en jaque nuestra supervivencia. La elevación del nivel del mar
representa una amenaza existencial para las islas caribeñas y las zonas costeras. La COP30, en pleno corazón de la Amazonía, no será solo la COP de Brasil, sino de toda América Latina y el Caribe. Debemos exigirles a los países ricos metas de reducción de emisiones alineadas con el Acuerdo de París y financiamiento acorde con las necesidades de una transición justa. El fondo Bosques Tropicales que lanzaremos en Belén permitirá que las naciones que preservan su cobertura forestal sean remuneradas por ese esfuerzo. Somos cuna de una inmensa biodiversidad y fuente abundante, incluidas importantes reservas de minerales críticos que deben estar al servicio de nuestro desarrollo. La cooperación energética en América Latina y el Caribe no es solo un imperativo ambiental, sino también una necesidad estratégica y una oportunidad económica. El tercer tema de interés común es nuestra integración económica y comercial. Cuanto más fuertes sean nuestras economías, más protegidos estaremos contra acciones unilaterales. En 2023, el comercio entre los países de América Latina y el Caribe correspondió apenas al 14% de las exportaciones de la región. El volumen de comercio anual que Brasil mantiene con los países de la CELAC es de 86 mil millones de dólares, mayor que el que tenemos con Estados Unidos y cercano al que tenemos con la Unión Europea. Necesitamos promover el comercio regional de bienes y servicios, su diversificación y creciente facilitación. Para ampliar nuestro intercambio, mi gobierno está decidido a reactivar el convenio de pagos y créditos recíprocos de la LADI y a expandir el sistema de pagos en moneda local. Integrar redes de transporte, energía y telecomunicaciones a cortas distancias reduce costos e incentiva sinergias entre cadenas productivas. Brasil ha estado impulsando 5 rutas de integración sudamericana que unirán el Caribe, el Atlántico y el Pacífico. Fortalecer las instituciones financieras regionales como la CAF, el Banco de Desarrollo del Caribe y el FONPLATA es fundamental para garantizar que estos proyectos se hagan realidad. Tendré el placer de recibir a los líderes caribeños en Brasilia en el mes de junio para profundizar este debate en la segunda cumbre Brasil-Caribe. También actuaremos en la presidencia brasileña del Mercosur para firmar el acuerdo con la Unión Europea y estrechar los lazos con los países centroamericanos. Nuestra integración es una tarea inaplazable que no debe quedar a merced de divergencias ideológicas. Por eso ha llegado la hora de enfrentar el debate sobre la regla del consenso. Aunque reconozcamos su mérito al forjar convergencias, es innegable que hoy genera más parálisis que unidad, convirtiéndose en un verdadero derecho al veto. Las numerosas notas al pie, incluidas en declaraciones recientes, muestran que la expectativa de uniformidad es irrealista. Existen ejemplos en otras regiones en los que podemos inspirarnos. Para analizar esta cuestión, propongo la constitución de un grupo de trabajo que pueda presentar recomendaciones hasta la próxima cumbre. Señoras y señores, el mundo ostenta el triste récord del mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. No queremos guerras ni genocidio. Necesitamos paz
desarrollo y libre comercio. Mantener a América Latina y el Caribe como una zona de paz significa trabajar para que el uso de la fuerza no prevalezca sobre la resolución pacífica de los conflictos. El multilateralismo se ve debilitado cada vez que callamos ante las amenazas a la soberanía de los países de la región. No podemos quedarnos al margen frente al bloqueo a Cuba, las sanciones contra Venezuela o el caos social en Haití. Es esencial recuperar nuestra tradición regional de respeto al asilo diplomático. La CELAC puede contribuir a rescatar la credibilidad de la ONU eligiendo a la primera mujer secretaria general de la organización. Compañeras y compañeros, quiero agradecer a nuestra presidenta Xiomara Castro. Agradezco a la compañera presidenta Xiomara Castro por liderar la CELAC en un año especialmente desafiante para el mundo y para la región. Deseo al compañero Gustavo Petro mucho éxito en la conducción de la CELAC de aquí en adelante. Saludo también la decisión de mi amigo Yamandu Orsi de asumir la presidencia de la CELAC en 2026. Lo único que les puedo decir es que cuenten con Brasil para seguir construyendo nuestra patria grande. Muchas gracias. Clave China. Debemos agregar que el foro CELAC África buscó proyectar también una alianza sur-sur en línea con la consolidación de la Unión Africana como actor estratégico. Sin embargo, la falta de liderazgo efectivo en la CELAC limitó su capacidad de negociación con el nuevo orden multipolar. Petro y Lula, ambos insistieron, sí, en fortalecer organismos regionales. Pero, como les digo, la escasa asistencia mostró que la retórica integracionista no se traduce en cohesión política real. En tanto, por su parte, la República Popular China, en la voz de Xi Jinping, expresó su solidaridad con este encuentro regional, ratificando la línea de multipolaridad y multilateralidad en la cooperación sur-sur. El presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación a la 10ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se inauguró el sábado en Bogotá, la capital de Colombia. En su misiva, Xi destacó que desde su establecimiento la CELAC se ha comprometido a promover la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en la región de América Latina y el Caribe, al tiempo que ha inyectado un nuevo ímpetu a la unidad, la cooperación y el desarrollo común del sur global. Subrayó que China siempre será un buen amigo y socio de los países de Latinoamérica y el Caribe y que los apoyará en la defensa de su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, además de escribir conjuntamente un nuevo capítulo en la construcción de una comunidad de futuro compartido China, América Latina y el Caribe. Clave China. Una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y volvemos a nuestro país con algo que fue muy, pero muy importante este 24 de marzo, a 50 años del golpe cívico-militar. La Plaza de Mayo se colmó con miles, y no solamente en la Plaza de Mayo, sino en todo el país. La consigna central es que digan dónde están. La mayoría de los argentinos exigimos memoria, verdad y justicia, aunque persistan tensiones políticas sobre el castigo a los culpables. Miren, frente a memoria, verdad y justicia, que es el eje central que nació en la década de los 80, hay sectores minoritarios muy vinculados al gobierno, al oficialismo, que exigen memoria completa. Frente al nunca más, que es el rechazo absoluto al terrorismo de Estado, hay discursos que plantean cerrar la etapa de juicios y mirar hacia adelante, es decir, plantean la reconciliación nacional. Inaceptable.
que digan dónde están, que se reclamo por los desaparecidos de lesa humanidad. Otros critican su continuidad y los costos que esto acarrea. Es un cuestionamiento directo a los juicios, inadmisible. La centralidad de organismos de derechos humanos como madres, abuelas, hijos, se enfrentan a un sector oficialista y a un sector de la oposición, de la sociedad, que pretenden disputar el sentido de la memoria, planteando una polarización política. Allá ellos, somos muchos, somos más, porque en contraste con estos planteos, encuestas varias han ratificado que la sociedad argentina sigue reclamando memoria, verdad y justicia. La memoria, este tema emblemático para ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas,
chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento, libre como el viento. Clave China. Bueno, vamos a otro tema, inteligencia artificial, algo que ha estado muy presente en los debates y en el documento final de las dos sesiones y en todo este plan quinquenal que China se ha planteado hasta el 2030. Sí, lo ha puesto en el centro de su poder y de su atención. Robots en casa, algoritmos en defensa y un desafío directo a Estados Unidos con este tema tan pero tan estratégico. La inteligencia artificial es la nueva bandera de Beijing en la multipolaridad. Nvidia, que es una empresa tecnológica estadounidense, líder mundial en el diseño de procesadores gráficos y actualmente una de las compañías más valiosas del planeta gracias a su papel central en el desarrollo de inteligencia artificial, es abordado aquí en este informe que nos trae Viva, colega del grupo de medios de China, y nos explica de qué se trata el vínculo entre esta compañía norteamericana y este plan estratégico en relación a la inteligencia artificial que tiene China. ¿Qué tal, amigos? Habrán escuchado hablar que en menos de 6 meses el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha viajado 2 veces a Beijing. It's a very important market for us. China is not behind. I mean, we're very, very close. ¿Por qué insiste en regresar incluso en medio de una guerra comercial? Vean el siguiente dato. Nvidia tenía el 95% del mercado chino en chips de IA hace 4 años. Hoy apenas conserva la mitad. El resto lo ha ocupado la tecnología desarrollada localmente en el gigante asiático. En las palabras de Jensen Huang, las restricciones de Estados Unidos han sido un fracaso. Primero prohibieron exportar chips de última generación. Ahora intentan que el resto del mundo deje de usar chips chinos. Pero mientras más cierran la puerta, más rápido China fabrica su propia llave. Aceleración tecnológica, independencia industrial y demanda interna. El gigante asiático no solo resistió las restricciones, las transformó en impulso. El CEO de Nvidia volvió a Beijing no solo por negocios, volvió porque quien se desconecte del ecosistema tecnológico chino pierde. Y ya nos despedimos. Les cuento una novedad muy interesante para quienes están muy, pero muy comprometidos con la literatura en general y en particular con la literatura china. Les cuento que el Premio Nobel de Literatura, así como otros escritores y editoriales de China, presentarán libros y tendrán un stand muy, pero muy importante. Con esto van a marcar la presencia literaria de China en la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a realizarse, recuerden, del 23 de abril al 11 de mayo. Dicen que no ha sido confirmado todavía oficialmente, pero se supo que posiblemente esté en la feria Mo Yan. ¿Recuerdan? El autor de Sorjo Rojo, esa gran película, así como 13 Pasos y muchas obras más. Esto parece que está ratificado, lo ponen en potencial, pero bueno, esperemos que esté presente en la feria. Y también se informó que Chen Peng, que es autor del libro Relatos, La muerte de Camus y otros cuentos, entre otras obras que tiene, también va a asistir a la Feria del Libro junto al traductor Su Xin Tan.
Bueno, en fin, vamos a estar atentos para dar cuenta de ello y hacer un seguimiento de la presencia de la gran literatura china aquí en Occidente, que tendrá lugar en la Feria del Libro que se hace anualmente en Buenos Aires y en este caso será del 23 al 11 de mayo. Nos vemos el próximo domingo.是你。